En el caso de Ángeles Rawson, estuvo presente aquí Pablo Lanusse, el abogado querellante. Estaba muy enojado por el informe que realizó el doctor Méndez, que pertenece al equipo de la defensa de Jorge Mangieri, el único imputado. Muy enojado por este informe, por una entrevista también que dio el doctor Méndez, donde hablaba de Ángeles Rawson, hacía referencia a que en la revisión que se hizo en el cuerpo se había detectado unas prácticas sexuales consensuadas. Esto lo enojó mucho. Él dijo que Ángeles era una chica de tan solo 16 años, inocente, que ese día llegaba a su casa como todos los días con ganas de vivir, y fue muy claro en lo que dijo. Ángeles murió en manos de Jorge Mangieri. Lo dice su cuerpo, el ADN que se encontró debajo de sus uñas, que en ese momento Ángeles Rawson intentó defenderse, y es por eso que queda aquí el ADN de Jorge Mangieri. La revisión que se hizo a cargo de esta junta médica dice que Ángeles Rawson murió por estrangulamiento, murió por asfixia a causa de estrangulamiento en un ataque sexual. Fue muy convincente y estaba muy enojado Pablo Lanusse, quien conoce a la familia hace 40 años ya, y luego de las declaraciones que escuchó hoy por la mañana por parte del doctor Méndez, se acercó hasta aquí, hasta el Palacio de Justicia, para traer un informe detallado con todos los dichos del doctor Méndez, y se lo presentó al juez que está llevando adelante la investigación, Javier Ríos. Dijo que él no va a permitir que se ensucie como se lo está haciendo a Ángeles Rawson, una chica de 16 años que quería vivir y que murió en manos de Jorge Mangieri. Además, en el día de hoy se esperaba la declaración. Sí. No, por favor, continúa, así te pregunto luego, Paulita. Además, en el día de hoy se esperaba la declaración de Axel. Él es el hermanastro de Ángeles, el hijo de Sergio Patosky, pero por el día de hoy se descartó, no se espera ninguna testimonial. Lo importante ahora va a ser esperar lo que pase en la audiencia que se llevará a cabo el próximo jueves. En esta audiencia se tendrán que resolver los pedidos de nulidad que hizo la defensa. Por un lado, en cuanto a lo que tiene que ver con la declaración testimonial que realizó Jorge Mangieri en la Fiscalía ante la fiscal María Paula Azaro el día que se autoincriminó, y por otro lado con lo que tiene que ver con la cadena de custodia que fue cuestionada por la defensa de Jorge Mangieri. Esto es lo que se va a determinar el día jueves, si se confirma el procesamiento del único imputado o no. Bueno, bien, Paula, porque a eso iba a preguntarte acerca de la audiencia, concretamente qué era lo que se iba a hacer. Ya lo has contestado, así que, bueno, cualquier novedad volvemos a tomar contacto, aunque por hoy no se esperan más testimoniales, como bien lo dijiste, ¿no? Por el día de hoy ya no se esperan más testimoniales. Gracias, Paulita, hasta luego. Hasta luego. Sabe y mucho de criminología, es la Mindhunter, de hecho ese es su nombre en el Twitter, por si la querés seguir. Laura Quiñones, ¿cómo va, Laurita? ¿Cómo te va? Todo muy bien. Acuérdate que lo doy para que te salude, que te quieren mucho, siempre se saluda muy afectivo. No, tengo un reconocimiento muy grande. Muchas gracias. Este giro de decir que fue una relación sexual consensuada y la ira del fiscal y me imagino la familia, ¿en qué situación? ¿Es algo usual? ¿Es algo común? A uno le parece una locura, pero en términos criminalísticos tal vez esto en tribunales sucede. Yo, la verdad, a mí me sorprendieron los dichos, pero no, digamos, a mí lo que me da más que nada es todo esto que ha pasado, la última autopsia, la confirmación, reconfirma mis dichos sobre el perfil criminológico del agresor desconocido que yo vi en Telenoche el día 11 de junio. Es decir, yo hablé de alguien que conocía a la víctima, que vivía que residía o trabajaba cerca del lugar donde vivía la víctima. Exacto. También dije que la conocía, no podía decir que ella lo conociera a él. Dije, perdón, además porque acá lo tenía anotado, que es alguien que no vive solo, que es alguien que comete un homicidio sexual. Para nosotros es un homicidio sexual, por más que no haya habido penetración,
sí ha sido un homicidio sexual. ¿Por qué? Por el modo y la cantidad y distribución de las ataduras, que son algunas de ellas innecesarias para la comisión del delito. Digamos, hay una práctica del sadomasoquismo, que esto no quiere decir que el asesino, que el agresor, la haya practicado, simplemente que se expresa del mismo modo que se expresan otros al matar. ¿Se entiende? Las ataduras, antes o después de matarla, ¿crees? Post y pre, digamos, esto en la historia de la criminología forense, en la historia, digamos, de asesinos, de homicidas, de agresores, de delincuentes sexuales. Por eso se llama un homicidio sexual. Yo lo califiqué desde un principio como un homicidio sexual. ¿Por qué? Porque la expresión sexual está en las ataduras, ¿sí? En aquellas que son innecesarias para la comisión del delito. Por eso yo dije en su momento que era una persona que tenía un alto nivel de pulcritud en su estilo de vida, y que por la distribución, no por, y por la cantidad, digamos, era como que buscaba simetrías, ¿sí? Es decir, las ataduras necesarias para la comisión del delito, es decir, inmovilizar a las víctimas, eran las de los pies y las de las manos. La de las manos. Pero la de los muslos no, ¿sí? Y esa es muy, digamos, paradigmática de lo que es esta práctica, que se llama el bondage, las ataduras, digamos, en el sado. Como repito, no quiere decir que el asesino, el agresor, practique esto como disciplina, digamos, sexual, sino que expresa de ese modo, así como alguien necesita expresar su sexualidad a través de un ataque, a través de un homicidio con cuchillos, ¿sí? Penetrando sustitutivamente. Acá lo estético, digamos, lo sexual, está en las ataduras. Bien, ahora te quería hacer una pregunta más general, ¿no?, acerca de este caso, porque, digamos, parece que todo se empieza a confirmar, a ratificar, y sin embargo hay como una atmósfera de duda todavía, de inquietud, de algo que no cierra. Te quería preguntar primero si estás de acuerdo con esto, y si estás de acuerdo, ¿por qué? ¿A qué le atribuís esta sensación de que parece que hay datos como que no terminan de cerrar del todo? Claro, yo, digamos, a mí lo que no me termina de cerrar es cuando veo a la familia, ¿sí? Pero no porque la familia me parezca que sepa algo o que encubra al sospechoso, porque para mí, como, digamos, ningún perfilador con ética profesional, y esto lo veo yo en congresos, porque, digamos, yo he estado en congresos exponiendo junto a gente del FBI, del Scotland Yard, y esto no se estila, digamos, el decir un perfilador, que por ejemplo yo te hago un perfil antes de que haya algún sospechoso detenido, ¿sí? Jamás un perfilador, digamos, éticamente a nivel mundial es muy mal visto. ¿Sabés qué cosa? Adaptar el perfil al sospechoso. Es gravísimo. Por lo tanto, yo no puedo hablar, digamos, de Mangieri como sospechoso, porque nunca conocí a Mangieri ni sabía que existía el día que hice mi perfil criminológico analizando la conducta criminal de un delincuente, de un criminal, de un asesino, que no tiene, digamos, cara para mí, es un esqueleto. Claro, solo es el cuerpo, y lo que hizo, y cómo lo dejó, y dónde, que no se sabe, obviamente el tema de la basura. Eso se analiza más, cómo se mata, o sea, hay determinadas cuestiones, digamos, estadísticas, que uno va analizando con datos, ¿sí? Fijos. Pero te pregunto, ¿hoy pensás que coincide con Mangieri? Y a mí me da la impresión que sí, es decir, es muy lo que yo sí todavía no les comento. Hay muchos, una persona a la que yo respeto profundamente, que es el doctor Hugo Mariettam, que es, ha sido, digamos, yo lo considero uno de mis mentores. Él opina, digamos, de que es una persona que tiene psicopatía, lo cual es probable de ser él el asesino. Para mí, el agresor que he analizado, sí, en base a la conducta criminal, que después cuando llegan el informe de autopsia a mi poder, digamos, yo voy completando aquel esqueleto principal y, digamos, pienso que se trata de una persona que tiene rasgos narcisistas de personalidad graves, incluso podría llegar a decir malignos. ¿En qué me baso para decir esto? Estadísticamente, los asesinos que usaban cuerdas, ¿sí?, y determinado tipo de víctima tenían incluso una disfunción sexual que yo recuerdo haberla dicho a los productores previamente a salir al aire, donde, por supuesto, yo tengo un lenguaje muy científico. La reunión previa era ya de mi perfil y que me lo bajaron un poco para que me entienda todo el mundo, porque si no yo puedo estar horas hablando y quizás nadie me entiende. Y hablé de dos disfunciones sexuales que podrían ser parte del agresor. Una de ellas es consistente
con el señor Mangieri. Con las pericias que se le hace a Mangieri, que ahora son dadas a conocer. Sí, ¿puedes decir cuál es? Digamos, yo hablé en su momento de una distrofia en el órgano genital, o si no de otra cuestión, que era la impotencia, ¿sí? Yo hablé de una impotencia o una distrofia. Esto es consistente, lo que no quiere decir que el señor Mangieri sea, ¿sí? El culpable, es decir, es una persona que se adecua a mi perfil. La parte del narcisismo por ahí no me cierra tanto. El narcisismo, mira, una persona narcisista que tiende a tener, claro, puede ser, lo que no. A mí no me suena tanto la imagen. Claro, no, totalmente. Una persona, digamos, un narcisista, uno conoce a personas como aquel Anders Breivik, no sé, yo también vine acá en aquella oportunidad y dije que era un trastorno narcisista de personalidad y fue al final. Primero, ¿qué es el trastorno narcisista? Claro, es una persona que necesita ser vista, digamos, necesita la mirada del otro y la aprobación del otro. ¿Sí? Yo. Claro, es lo contrario, digamos, el narcisismo y la paranoia son las dos caras en la búsqueda de una misma mirada, ¿sí? Eso, uno la acepta, el otro reniega. Cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier característica física, cualquier persona. Cualquier persona, digamos, pero el narcisista, ¿sabes qué es lo que ocurre acá con el narcisista? El narcisista es un sujeto hipersusceptible. ¿Por qué? Porque busca siempre la aprobación ajena. Por eso es sobreadaptado y desea gustar constantemente, ¿sí? Y hace cosas para hacerlo. Para agradar. Sí, incluso que no le gustan, pero el día que vos estás en contra de esa persona o dijiste algo que no le gustó, esa persona puede explotar. Pero estos son casos graves, ¿sí? De narcisismo, sí. Como el de Anders Breivik y algún que otro, digamos, que es un famoso, que ya lo vamos a googlear en su momento. Bien, entonces, bueno, veníamos con eso. El de Breivik es el de Noruega, sí. De la catástrofe que fueron los atentados. La primera pericia, yo no sé si vos te acordás, yo me acuerdo que vine ese día, hará un año y pico, y digamos, la primera pericia le dio esquizofrenia. La isla de Utoya fue la isla de Utoya. La primera pericia dio esquizofrenia, la segunda, trastorno narcisista de personalidad. Bueno, entonces la cuestión es que vos en tu perfil lo habías puesto como una característica, que el cadáver y las cuerdas. ¿Por qué? ¿Por qué lo leíste eso en la forma del cadáver? El tema de las cuerdas, digamos, la de los muslos me parecía de más, y que esa era la expresión, digamos, psicológica del sujeto, algo que él le imprime que no es necesario para inmovilizar a la víctima, pero es necesario psicológicamente para él. Que cerrar las piernas, porque en definitiva pero es una cuerda que está de más, es decir, no es necesaria. Tiene un sentido estético, una búsqueda de equilibrio. Ahí va, yo entendí que algo directamente relacionado con los genitales de ella, pero no. No, yo hablaba de los genitales del agresor. Pero digo la tercera cuerda, que no me cerraba, ¿por qué era tan diferente, tan distinta? Claro. ¿Por qué se le prestaba atención ahí? Era por la cuestión estética de dónde están colocadas en el cuerpo. Exactamente. El equilibrio. Exacto. Y el tema de la bolsa en la cabeza, por supuesto, yo dije en su momento que para mí tenía mucho que ver con asegurar una muerte. Pero si vos, digamos, empezás a googlear, y aparte lo he visto en otros casos, se ha visto en otros casos, que es muy común también, de una persona que tiene rasgos sádicos, dejar a la víctima de ese modo. ¿Sí? Es decir, también hablé, me acuerdo de esto, el 13 de junio, donde yo ya tengo más datos, ahí imprimo, digamos, lo que yo voy agregando, que es el rasgo sádico en el agresor. Por el tema de la bolsa. ¿Algún otro dato? Porque ya iba a hablar de lo que dijo Mangieri, que declara y le echa la culpa a Ríos de que fabricó todo, cuando Ríos se incorpora después porque estaba de licencia. Le dijo, usted mandó a hacer el ADN, adulteró la prueba, o bueno, no sé en qué términos lo dijo, pero básicamente fue así. Y cuando Ríos se incorpora después porque estaba de licencia, ¿verdad? Él le llega el ADN de las unidades. Me queda claro que los resultados creo que ya estaba Ríos, me parece, ¿no? Pero no cuando lo pidió. No cuando lo pidió. No lo pidió. Y lo que dice Mangieri es esto, lo acusa a Ríos. Sí, eso tal vez sea una estrategia para ir más arriba, ¿no? De la defensa, no sé si entra dentro de lo previsto por las defensas de estos casos, ¿no? Claro, el culpar al juez en ese sentido de adulterar, porque básicamente la estrategia es esa, de quejarse por adulterar las... Karen, yo quiero una pregunta bien breve que tiene que ver con el famoso tema del abuso sexual, ¿no? Me parece lo central, teniendo en cuenta también la situación de Pierri, que ratificó que iba a renunciar en el caso de que se confirmara esto. ¿Vos qué pensás? Te lo pregunto así, o sea, hoy por hoy es muy confuso el tema. Yo he tenido oportunidad de conocer al doctor Pierri, la verdad,
personalmente como persona me pareció una persona sumamente encantadora, o sea, no puedo decir otra cosa. A nivel, digamos, derecho me parece uno de los abogados más respetados, ¿sí? El tema es que si él renunciara ya sentaría una obviedad, digamos, de culpabilidad, o sea, ya estaría cocinado el cliente. Entonces, yo cuando escuché la primera vez eso digo, bueno, ¿cómo hace para renunciar? Claro, sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora si lo puede es, decir aparte? O si es que no es. Quizás Pierre escuchó que esta persona dice ser inocente y Pierre le cree, o sea... Yo me encantaría, paso toda la tarde hablando de la mente humana, pero se entiende que es la pasión de la señora, a Juanpi también le encanta, pero se entiende que hay otras noticias y lógicamente les tenemos que dar lugar, pero vos sabés que sos más que bienvenida a esta hora para hablar de esto. Y vos cuando vos decís y eso ya sabés el final de todo, ¿no? Sí, me aburren un poco a menos que los autores y los guionistas sean sumamente y uno de ellos es amigo mío, es uno de mis grandes amigos. Sí, he escrito artículos con uno de ellos que es perfilador de la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Un artículo con uno y dos con otro, y uno de ellos es asesor de CSI Las Vegas. Y El silencio de los inocentes. Gran película, imagino que va a ser muy inspirador para luego elegir tu carrera. Claro, ¿no? Sí. Ya lo creo. Bien, señores, ¿cómo era la gente? Gente Starling. Clarice Starling. Clarice Starling de Chivilcoy. ¡Qué linda!